¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Decentralizing. Hoy vamos a estar viendo un poco de panorama y un poco de retrospectiva para prepararnos para una decisión muy importante mañana. Bueno, decisión no, mejor dicho, un informe en el cual pues la Reserva Federal pone bastante los ojos antes de algún tipo de decisión importante, pero más aún al de decisión de tipos de intereses, pues no. Y este es el Core CPI de Estados Unidos. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que la Fed espera de esto de acá, cómo actuaría, cómo reaccionarían los mercados, cuáles serían los escenarios posibles y todo lo demás. Pero antes de empezar, me gustaría que vayas a mi Twitter, en Steven Browse, yo me puedes encontrar y que respondas esta pregunta que está acá. ¿Cuál operación crees que da más profit? ¿Un long de 25.000 a 50.000? ¿Un short de 50.000 a 25.000? O si da lo mismo de profit, pues no. Ya ahí las personas van empezando a votar. Abajo te voy a dejar el link para que puedas ir a votar. Me gustaría saber cuál es tu respuesta o qué es lo que piensas tú. Y pues bueno, en el siguiente video o en el mismo tweet voy a estar dando la respuesta correcta. Así que sin más, empecemos. Antes de empezar el video, déjame contarte que si tú eres un trader que pues no sabes por qué tus trades fallan, porque a veces tus análisis son buenos o quieres aprender a ser un mejor estratega del trading, mejorar tu operabilidad, cómo analizas el mercado, dónde planeas entrar, dónde planeas salir, cómo tener una mejor gestión de riesgo, aprender muchas más estrategias para ver cuál se adapta más a ti. Allá abajo te la dejo y nos vemos adentro. Primero empezamos por los fundamentales. Vamos a ver esto de acá antes de empezar a ver todo el mapa de liquidez y todo lo respectivo al mercado. Y podemos ver que pues tenemos aquí la noticia, pues no, que esta es la que verdaderamente nos interesa, el US CPI Year to Year, que se da a las 7:30, bueno, por lo menos del horario que yo manejo, pues no. ¿Cuál es el forecast de este y cuál es el anterior? Pues no. Cuando ustedes lean forecast se refiere a cuál es la predicción del mercado, pues no, cuál es lo que se cree que va a salir y cuál es el dato anterior, pues no, porque obviamente tenemos que comparar el dato anterior con uno nuevo para ver pues cómo se ha comportado el dato nuevo, pues no se ha subido o ha bajado, ¿no? En este caso, el anterior dato fue de 4% en la inflación core dentro de Estados Unidos y lo que predicen los mercados, lo que se está, el consenso de los datos que van a salir es 3.1%, o sea que hay una reducción casi de un punto porcentual de inflación base, que pues es muy importante. Recordemos que lo que verdaderamente le importa a la Reserva Federal es este dato específicamente, ya que ellos han pues dicho muchísimas ocasiones y en muchísimas reuniones que lo que verdaderamente les interesa es que este dato de aquí específicamente esté en el 2%, que una vez que ellos logren llegar de este dato al 2%, pueden reevaluarse nuevas cosas o nuevas políticas monetarias porque prácticamente su lucha contra la inflación habrá tenido éxito. Pues no, ahora, ¿cuál es la diferencia entre este CPI, en el Core CPI y los reportes de inflación normales? El Core CPI, pues para no ahondarlos tanto verdaderamente en cosas macro, en tantos tecnicismos, esto pues básicamente es pues los datos más bases de la inflación, los datos más importantes que, pues, que son los que más afectan por lo general a la inflación. Se hace como un tipo de promedio, un tipo de cálculo y se saca cuál es el porcentaje de inflación generado por ese tipo de datos específicamente. Y pues bueno, luego está la inflación en general, que se ve pues mucho más afectada por otros datos como el precio de la gasolina, el precio de la luz, el del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Que pueden variar un poco, especialmente el de la gasolina y el de la luz, que últimamente pues tuvo un repunte bastante fuerte, pues no. Pero lo que verdaderamente le interesa a la Reserva Federal es este de acá, porque bueno, ellos conocen que la gasolina o el petróleo, ellos no tienen poder para poder pues hacer algo al respecto. Contra la luz o el agua son cosas muy variantes dependiendo de temporada, dependiendo de la situación general del país, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que pues suelen afectar mucho el ratio de inflación general, pues, ¿no? Entonces ellos específicamente ven lo que ellos sí pueden manejar, lo que afecta por lo general más al reporte de inflación, y eso está dentro de este número específicamente. Y lo que a ellos les interesa es tenerlo en un 2%, llegar a esa meta del 2%. Y como podemos ver, el dato anterior es 4% y el consenso sería que el mañana miércoles salgan los datos y den un 3.1%. Entonces, esto sería si verdaderamente llegamos al 3.1% o menos que esto, sería pues algo bastante positivo para el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos ver la semana pasada en nóminas no agrícolas que estuvo reduciéndose. De hecho, vamos a ver las fechas anteriores. Esto acá podemos ver el Non-Farm Employment Change, eso es básicamente las nóminas no agrícolas. Podemos ver
que el dato anterior estaba entre 106.000, el consenso era 224.000 y en realidad fue menor, 209.000. Como podemos ver acá, este dato, pues en comparación a investing.com, precisamente por eso estoy ahora utilizando esta página, porque pues nos dice directamente si es algo positivo para el mercado cripto específicamente o no, para el mercado como tal. Y obviamente fue algo bueno, porque ¿qué significa esto de las nóminas no agrícolas o el Non-Farm Employment Change? ¿Qué tanto ha cambiado, qué tanto empleo nuevo se ha creado dentro de sectores que no sean agrícolas? Pues, ¿no? Entonces, a la Reserva Federal, ¿por qué seguía subiendo estos tipos de intereses o no le interesaba mucho lo demás? Porque te venía de tener un mercado laboral bastante fuerte. Pero al tener un dato, pues, de que el dato anterior estaba en 306.000 de cambio de empleo y que el consenso haya sido 224.000 y fue un número mucho más por debajo de 209.000, eso pues favorece bastante las condiciones macroeconómicas del mercado específicamente. Obviamente no es algo bueno económicamente porque pues significa que se están generando menos empleos, pero eso significa que la Reserva Federal va a decir, upa, tuvimos una bajada bastante fuerte en el cambio del empleo, eso significa que el mercado laboral ya está sintiendo como un poco el cambio y el tema de los tipos de intereses, así que pues tenemos que tener cuidado, pues porque si seguimos siendo tipos de intereses podemos empezar a afectar el mercado laboral y eso es lo que ellos menos quieren. Lo que ellos quieren es reducir la inflación lo mayor posible sin afectar al mercado laboral. Entonces este dato salió mucho peor de lo esperado y eso a la vez es positivo porque significa que la Reserva Federal va a ser mucho más cuidadosa o un poco más tranquila al momento de pensar en subir tipos de intereses porque ya se ve que el mercado laboral pues tuvo una bajada bastante fuerte, pues, ¿no? Entonces eso en conjunto con el tema de la inflación, tenemos que la inflación está ya, si verdaderamente logramos estar en este número o por debajo de que ya está cerca del objetivo del 2%, al mismo tiempo tenemos unas condiciones de mercado, perdón, unas condiciones del mercado laboral pues un poco más malas, por así decirlo. La Reserva Federal va a ser muy cuidadosa al momento de seguir subiendo tipos de intereses. De hecho, lo más probable es que si esto sea tal cual como está aquí, podríamos esperar que la Reserva Federal o simplemente no suba tipos de intereses en los siguientes meses o que incluso en los siguientes meses pueda plantearse empezar a reducirlos para favorecer un poco más el panorama crediticio de la economía estadounidense, que obviamente sabemos que pues del crédito viven las empresas como tal, pues, ¿no? Entonces, si tienen mejores condiciones crediticias, a tipos de intereses un poco más bajos de préstamos, etcétera, etcétera, pues eso podría ayudar un poco más a impulsar el mercado laboral, que pues este mes tuvo una caída un poco fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesaría. Si verdaderamente los datos salen en 3.1% o menos, sería pues muy, pero que muy bueno para el mercado. De lo contrario, si sale un número un poquito más arriba, no faltaría nada, pero si por ejemplo tenemos un 3.9% o un 3.8%, o si incluso vemos que esto sube a un 4.1%, eso sería bastante negativo, pues porque significaría que la inflación pues empezó a decrecer la cantidad que estaba decreciendo, pues, ¿no? Y que ha empezado incluso a repuntar o ha tocado un piso y podría empezar a rebotar de nuevo, pues, ¿no? Entonces ahí ellos serían mucho más cautelosos y verían la manera de aumentar tipos de intereses. Pero pues ya sabemos los escenarios ahora que podemos esperar para el miércoles y cómo podría reaccionar el mercado. De igual manera, recordemos que los fundamentales son vividos en el corto plazo. Esto significa que una vez que salgan los reportes, lo más probable es que el mercado se mueva. Dependiendo de cómo salgan los resultados, pueda moverse para arriba, luego para abajo de manera agresiva, luego se calma un poco y luego pues el precio, pues con esa nueva perspectiva y de saber qué ha hecho la Reserva Federal y cómo salieron estos datos, pues pueden plantearse pues tienen nuevas expectativas, pues no saber si pues el mercado puede seguir subiendo porque va a seguir teniendo condiciones favorables macroeconómicas o si por lo contrario se asustan porque la inflación está repuntando y la Reserva Federal puede seguir siendo tipos de intereses y puede tener una reacción más negativa en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Entonces eso actualmente con los fundamentales que vamos a tener el día miércoles con respecto a la inflación principal o la inflación base dentro de Estados Unidos. Ahora pasemos a TradingView. Perfecto, para ahorrarnos un poco el trabajo de estar viendo los mapas de liquidez, los mapas de liquidez me refiero a estos de acá, de tener que estar revisando el de 12, 7 días, un mes, pues ya me he tomado la molestia de una vez publicarlo en las gráficas para que ustedes lo puedan ver con más exactitud. Aún así, si les interesaría ver cuál es esta plataforma, cómo se utiliza y cómo podemos leer esta liquidez, que es muy importante, ya que como podemos ver, básicamente durante el último tiempo, lo que ha estado haciendo el mercado cripto es básicamente ir a agarrar liquidez en varios puntos y
Como por ejemplo este punto de acá, pues no teníamos liquidez en este punto, el precio fue a buscarla. Luego teníamos liquidez acá, el precio fue a buscarla y así sucesivamente. Y se encuentra en una constante búsqueda de liquidez, que es lo que siempre hace el mercado, ¿no? Entonces es muy importante y la verdad es una herramienta y un complemento muy bueno que ha ayudado bastante a mis análisis. Y si te interesa tener un tutorial de cómo utilizar o cómo leer esta plataforma, déjamelo saber abajo en los comentarios. Ahora sí, pasemos a TradingView y veamos qué tenemos. Por acá podemos ver que dentro del panorama de 12 horas, que es el panorama pues más corto con respecto a las liquidaciones, niveles de liquidaciones, tenemos un par de liquidaciones bastante interesantes aquí en los 30.675, que no sería raro que el precio los vaya a tocar. Después de eso tenemos en 12 horas 31.375, esa sí es una zona bastante fuerte, precisamente por eso es amarilla. Mientras más amarilla sea una zona significa que más liquidaciones hay en esos puntos, ¿no? Entonces, eso, dentro del corto plazo sería eso de ahí. Dentro de 12 horas tenemos pues 30.675 y después 31.375. Ahora, en el lookback de 7 días tenemos que pues el nivel más interesante por encima del precio actual se encuentra dentro de los 31.250 y 31.350. En el 7 días, un ámbito un poquito más de mediano plazo. Y luego, pues por la parte de abajo del precio tenemos los 29.650, 29.600, una zona de liquidez pues buena, pero tampoco tan buena como esta de acá, que tiene un poquito más de liquidez armada en 29.200 o en 29.000, bueno, entre 29.200 y 29.150, ¿no? Y la de un mes, que es la principal de todas, este bloque de acá que está que se mueren, los exchanges están que se mueren por ir a buscar toda esta liquidez concentrada en este punto, que se encuentra en los 31.800 y entre los 31.700, ¿no? Entonces, teniendo esto claro, ¿cuáles son los escenarios que serían óptimos para ver en caso de que tengamos fundamentales positivos? Si nosotros vamos a tener fundamentales positivos, sería interesante que el mercado venga, agarre esta liquidez, ya sea la de acá o la de acá, que el mercado empiece a retroceder, por ejemplo, que agarre esta liquidez que tiene cerca de aquí, luego retroceda a buscar toda esta liquidez que tiene acá, para ya no quedar con cuentas pendientes por debajo. Y después, pues bueno, el mercado pues, que recupere este rango, etcétera, etcétera. Y luego llegamos al miércoles, día de fundamentales, y el precio pues reaccione positivamente y de manera paulatina, no pues de una así con vela enorme, pero que de manera paulatina vaya subiendo a buscar estos niveles de liquidaciones hasta llegar por fin a los 31.800 o 31.700, que pues es el nivel principal de liquidaciones que tiene en un mes, una gráfica macro, donde tiene concentrada demasiada liquidación. Entonces, el precio lo más probable es que tiene que ir a buscar esta parte de acá, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo planteo? ¿Qué es lo que puedo yo pensar para el largo plazo como tal o en el mediano largo plazo, por así decirlo? Y es que para mí si Bitcoin no logra pasar de esta zona de los 31.800, es decir, no logra ir a buscar los 32.000 o romper una resistencia con más fuerza, consolidarla o consolidar como tal encima de estos puntos que vemos acá, que esta, pues, especialmente esta zona de acá es una zona muy pero que muy alta de resistencia, los 31.500, 31.250, está utilizando como una zona de oferta y de resistencia bastante fuerte desde pues bastante tiempo, como podemos ver, incluso acá también. Antes era una zona de demanda, el precio subía al tocar esta zona, ahora pues el precio empezó a utilizarla como zona de oferta, zona de resistencia. Cuando el precio ahora la toca, empieza a retroceder, ¿no? Entonces, si el precio logra pasar este nivel de resistencia o esta área de oferta que se encuentra acá actualmente y logra consolidarla, pues estaríamos hablando de un escenario un poco más alcista, pues, ¿no? Pero en caso de que el precio venga, haga esto, agarre esta liquidez y luego vuelva a ingresar al rango, yo creo que lo que nosotros tendríamos que ir a hacer es, bueno, lo que el precio podría ir a hacer es ir a buscar toda esta liquidez concentrada que está acá, que no la vimos en el nivel de mapa de liquidaciones, perdón, en el mapa de nivel de liquidaciones de momento, porque ya es algo que hemos revisado en anteriores videos, pero hemos podido ver que en gráficas macro como un mes y 3 meses, en los niveles de 24.600 y 24.200, hay bastante liquidez concentrada. Entonces, ¿cuál sería el escenario si Bitcoin no logra consolidar por encima de esta resistencia y luego vuelve a empezar a bajar? Básicamente ya estaríamos en un rango, ¿no? El precio estaría entre los 25.000, perdón, entre los 31.500, 25.200, 31.500, 25.200 constantemente, empezando a armar un rango de acumulación, ¿no? Ahora, recordemos que como yo siempre les repito, una vez que los rangos de acumulación se acaban, por lo general siempre suelen ir a buscar las partes de abajo del rango antes de empezar a subir para pues agarrar toda esta liquidez que estuvo por debajo y luego pues ya 50 pendientes por debajo empezar a subir con todas las ganas del mundo, ¿no? Esto pasa porque pues básicamente los rangos precisamente sirven para esto, sirven para construir liquidez. Esto fue una construcción de liquidez, actualmente el precio sigue construyendo liquidez como podemos ver en diferentes niveles, ¿no?
Entonces, a mí no se me haría raro que el precio al mediano o a largo plazo pues haga esto, siga simplemente como que en un rango de acumulación. Luego, justo antes de ya empezar a subir o de que se empiece a acabar de rango de acumulación o de reacumulación, el precio venga a buscar los 22.500, que es una zona que tiene bastante liquidez macro, bastantes niveles de liquidaciones, que busque los 22.500 y aquí todo el mundo diga, bueno, no, ahora sí a vender Bitcoin, nos vamos para abajo, etcétera, etcétera. Y luego pues el precio recupera este rango y luego pues nos vayamos recontra que para arriba, ¿no? Eso sería mi análisis o mi pronóstico en el largo y en el mediano plazo. Eso es de ahí, pues no, si Bitcoin, en caso de que Bitcoin no logre romper esta resistencia y no logre consolidarla por encima, veríamos este escenario de rango de acumulación. Si Bitcoin logra consolidar por encima de esa resistencia, estaríamos hablando de otro escenario en el que Bitcoin podría simplemente empezar a hacer más rango aún para luego empezar a seguir subiendo, ¿no? Entonces, eso de momento es todo lo que tenía que compartirles, chicos. Espero que les haya servido bastante. Recuerden que en días de volatilidad, durante la volatilidad, más que nada es un poco difícil tradear. Hay movimientos bastante bruscos, así que cuídense, especialmente esos que tradean altcoins como a 30x o a 50x, chicos. En días fundamentales es mejor quedarse fuera. Y pues, más que nada, recordar que es mucho más importante preservar capital que generarlo como tal. Que tengan un excelente día, chicos. Se me cuidan.